En la cumbre del G20 ha vuelto a aflorar la tensión entre lo global y lo local que viene marcando los procesos políticos en el mundo en los últimos años. La lucha entre la globalización y el proteccionismo que ahora encarna Donald Trump de Estados Unidos. Y en medio de eso, la pregunta sobre ¿y dónde va a quedar, dónde se va a poner el liderazgo de Estados Unidos, el liderazgo mundial de Estados Unidos al que parece querer renunciar después de que trata de mantenerse aislado de los problemas mundiales, con ejemplos como el aislamiento respecto del Acuerdo de París o el símbolo de su proteccionismo como el que ha reiterado nuevamente la construcción del muro en la frontera con México? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La reunión del G20 en Alemania no deja anuncios espectaculares, pero muestra que la geopolítica en el mundo se transforma con la fragmentación del liderazgo mundial y el creciente aislamiento de Estados Unidos con la construcción del muro en la frontera con México o la ruptura del Acuerdo de París sobre el cambio climático. La política proteccionista de la Casa Blanca es el agente de la reconfiguración de los equilibrios del poder internacional con el acercamiento de Trump a Rusia para trabajar constructivamente la persistente amenaza de un conflicto armado con China y el alejamiento de Europa, así como la hostilidad con México, su socio comercial. Aunque luego se desdijera de su intención de crear una unidad de ciberseguridad con Rusia, la reunión del G20 volvió a confirmar que el presidente estadounidense está dispuesto a ceder el liderazgo político global y de seguir con la construcción de muros en sus fronteras y en el centro de sus relaciones comerciales como el TLC. A pesar de que otra vez reclamó una total renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte e insistió en que el muro lo pagará México tras reunirse con el presidente Peña Nieto, esta vez los mercados ya no resintieron su impacto como hace unos meses. México, en la cumbre, prácticamente no figuró como suele pasar en estas citas de las potencias mundiales y la prensa concedió a Peña Nieto un papel secundario. Lo que se destacó fue su encuentro con Trump. Para muchos, el que mayores ventajas obtuvo de esta cumbre fue el presidente ruso Vladimir Putin por su visibilidad y las deferencias de su antiguo adversario de la extinta Guerra Fría. Posiciones. El Kremlin declaró que no está al tanto de reunión alguna entre personal de Donald Trump y una abogada rusa durante la campaña presidencial de 2016. El presidente Donald Trump dijo vía tweet que ha llegado el momento de trabajar constructivamente con Rusia y llegó a propugnar la creación con Moscú de una impenetrable unidad de ciberseguridad para protegerse precisamente del hackeo electoral, aunque luego precisara que el hecho de que el presidente Putin y yo discutiéramos una unidad de ciberseguridad no significa que yo crea que eso pueda suceder. Trump enfatizó que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte debe sujetarse a una renegociación total y si no se logra ello, Estados Unidos terminará el acuerdo. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tratar de hacer un balance de la reunión del G20 que se celebró este fin de semana allí en Alemania y en la que nuevamente vuelve a aflorar esta tensión entre lo global y lo local que ha dominado los procesos políticos en los últimos años, desde el Brexit hasta Macron, hasta la propia elección norteamericana. Las razones, los motivos locales están teniendo un peso directamente sobre los procesos de globalización en uno y en otro sentido. Por eso me da mucho gusto que podamos tener esta conversación, entrarle a este análisis de qué nos dejó el G20 con Fausto Pretelín, analista internacional. Usted ya lo conoce. Muchas gracias, Hola, Fausto, Pepe. por Buenas estar con nosotros como siempre. Encantado. Y vamos a tener también vía telefónica, y es un placer tenerlo en este espacio, al embajador Enrique Berruga. Enrique, embajador, buenas tardes. Muy buenas tardes, José, muy buenas tardes a todos. Pues si quieres podemos arrancar, Fausto. ¿Quién dirías o cómo dirías, digamos, que se saldó esta vez esta tensión entre lo global y lo local? Nuevamente los afanes, digamos, proteccionistas de Trump. Regresa sobre el tema otra vez del muro y que lo paguemos. Un símbolo, tú lo escribías en tu artículo de hoy, un símbolo, digamos, justo de eso, de ese proteccionismo. El aislamiento respecto del Acuerdo de París. Y un poco los europeos diciendo, pues nosotros vamos a seguir
por el camino de la globalización, y ahí está nuestra adhesión al Acuerdo de París, y el que se queda solo eres tú. Y si quieres renunciar al liderazgo, pues ahí tu lío. Mira, yo creo que dos aspectos importantes de entrada. Primero, me parece, el G20 más anómalo que he visto en los últimos años. Anómalo desde varios puntos de vista, evidentemente por la presencia de Donald Trump, que es un personaje que está en contra de la globalización, a favor del proteccionismo, al menos en la retórica, al menos en las decisiones que ha tomado hasta el momento, en particular, pues si quieres un poco más adelante entramos a este tema, pero el segundo tema son los ganadores y los perdedores. Yo creo que el gran ganador de esta G20 es Vladimir Putin, el presidente ruso. Yo hago un análisis, una analogía sobre el fútbol. Creo que sin sudar la camiseta ganó, y ganó con bastante holgura. Veo a una Angela Merkel que saca un empate muy valioso frente a una reelección que viene próximamente en Alemania. Empate en el sentido de que pierde por el tema del aspecto verde, ¿no? del aspecto climático del Acuerdo de París, aunque ya se sabía que iba a ser muy complicado. Donald Trump ratifica su distanciamiento y le pone ahí cierto matiz al tema comercial, ¿no? Angela Merkel efectivamente logra que se incluya en el documento final la parte que están en contra del proteccionismo, pero agrega ahí, con la firma de Donald Trump, evidentemente, el tema de las sanciones que podrían llegar, de los aspectos legales a los que se podría acoger a Estados Unidos, particularmente con el tema del acero, con el tema chino. China se presenta como un aliado, ¿quién lo iba a decir?, de Angela Merkel. Es increíble, pero bueno, se presenta como tal. Y bueno, eso yo creo que son los primeros saldos de la reunión G20. Embajador Berruga, no sé si esté de acuerdo con el calificativo que usa Pretelín para describir el G20 como una cita anómala, y si comparte, digamos, ese balance de resultados de ganadores y perdedores, en lo que pues, estaría como apuntando una especie de reconfiguración, ¿no?, de la geopolítica, geopolítica en el mundo. Sí, coincido con Fausto en que fue una reunión muy anómala. No es digamos, el normal de las reuniones del G20, sobre todo porque el enfoque tradicional de estas reuniones ha sido la reactivación de la economía. Recordemos que el G20 es un hijo natural de la crisis del año 2008 en adelante. Ahí es cuando surge este grupo, y el énfasis debe estar puesto en eso, cómo reactivar la economía. Me parece que lo más interesante de esta reunión, o lo que ya muestra del mundo que estamos viviendo, del mundo del futuro, es precisamente cómo se llenan los vacíos que Estados Unidos está dejando. Me parece interesantísimo ver cómo, ante el repliegue de Estados Unidos de esa noción de la globalización que ellos mismos impulsaron, de repente vemos cómo entra en el escenario a ocupar los espacios, los vacíos que deja Estados Unidos, China muy directamente, muy claramente. De hecho, el periplo del presidente de China hacia Hamburgo fue por Rusia y luego Alemania, y cómo otros países han ido haciendo esa misma tarea, incluyendo la propia Alemania, cómo llena vacíos, sobre todo con el tema del medio ambiente por una parte y la cuestión económica por otra. Entonces, en la medida en que Estados Unidos vaya en este proceso de contracción, vamos a ver cómo otros países van emergiendo en la escena internacional, algunos con intenciones de convertirse o ser calificados como superpotencias, casos de Rusia y China, y otros con un liderazgo muy importante que no tenían hace muchos años, como es el caso de Alemania, que ha ocupado un espacio político fundamental, y creo que Francia también en unos pocos meses. Es muy interesante el caso de Macron, como un país que estaba más o menos en los márgenes de la política mundial, de repente con un nuevo liderazgo ocupa un espacio tan importante en el mundo. Ese sería mi balance fundamental. Y creo que hablando de marcadores de fútbol, pues en este quedó 19-1, claramente, ¿no? Ese fue fue la goliza, digamos, que recibió Estados Unidos. A ver, Fausto, voy contigo. A ver, ¿sí creen que simplemente Estados Unidos está, como dice el embajador Berruga, retrayéndose y en consecuencia, digamos, renunciando al liderazgo mundial, o está configurando nuevas alianzas, por ejemplo, con Rusia? Digo, el ofrecimiento que le hizo, dijo, ya es hora de construir una relación de trabajo y vamos a armar un grupo de unidad contra el ciber... Sí, los ataques. Los ataques sí, con el ciberespacio, ruso, ¿no? Aunque luego se desdijera, ¿no? Porque sí, reculó
como es su costumbre? Bueno, a ver, yo creo que evidentemente sí, es un retiro voluntario de lo que es el sillón del liderazgo global. Aquí lo hemos venido diciendo desde hace tiempo, en el sentido, a ver, yo creo que México también, hay que decirlo, nos ha tomado ya como un ejemplo a nivel internacional de una retórica adversa al libre comercio, ¿no? Somos casi el ejemplo de su proteccionismo, Sí. ¿no? El muro, el aislamiento, economía hacia el interior de las fronteras. Digamos que el TPP, que de alguna forma era virtual o ha sido virtual, no se ha concretado nada, no se ha firmado. Y el TPP desde que estaba en la campaña lo empezó a patear, ¿no? Y era de alguna forma de manera voluntaria, porque en él veía precisamente unos vínculos comerciales de una nueva generación quizás, en donde iba a estar de alguna manera atendiendo al propio Telecán, ¿no? Es decir, iba a ser un gran concierto comercial a nivel internacional, en gran parte para protegerse Japón de China, para proteger también Estados Unidos de China, y eso en su campaña le fue muy fácil patearlo, pero yo creo que ya yendo hacia México, nos toma a nosotros como el ejemplo de sus odios, ¿no? De la adversidad, de lo que fue el Brexit, de lo que abrevó el Brexit, de la adversión hacia los musulmanes, la adversión hacia los extranjeros, hacia los trabajadores. En el caso de México lo trae con la adversión hacia precisamente el terror que le da los migrantes, el terror que le da la gente que puede llegar a Estados Unidos a tomar la mano de obra, ¿no? Yo creo que eso fue un elemento voluntario, exagerado, y eso lo ha explotado mucho. Por eso llama mucho la atención de que todavía en México se convierta la piel en erizo cuando habla de que se tiene que pagar el muro de Berlín. La verdad, perdón, el muro pareciera de Berlín, pero no, es aquí el de Tijuana. Yo creo que es una agresiva, ¿no?, postura que tiene Donald Trump, pero ya cada vez menos creíble. Ahora, hay una cosa que me interesa y es tratar un poco de explorar por qué renunciar al liderazgo mundial, y voy con el embajador Berruga. Evidentemente, embajador, hemos estado viendo en los últimos años que los problemas de la globalización, más bien los problemas locales, no los está resolviendo la globalización, y en esa medida las opiniones públicas, los votantes, los ciudadanos le están dando un poco la espalda a la globalización. Vimos el caso del Brexit. Donald Trump y el discurso que mencionaba Fausto hace un momento es otro de los ejemplos. ¿Por qué? Porque los problemas locales no se están resolviendo. ¿Es esto parte de lo que explica el retiro de Estados Unidos y su aislamiento? Es muy interesante este enfoque. Hay una frase muy interesante que dice que los estados actuales son demasiado grandes para atender los problemas chicos y demasiado chicos para atender los problemas grandes. Ajá. Creo que eso de alguna manera lo describe muy bien, y creo que lo estás diciendo muy bien en el programa. Sí ha ocurrido que la globalización dejó fuera del desarrollo a muchísima gente. Hay mucha gente que no pudo simplemente insertarse en las grandes corrientes internacionales, tomar nuevas destrezas, educarse de tal manera que pueda ser, digamos, partícipe de la globalización. Y esto pues lo estamos observando en la concentración del ingreso a nivel mundial. El año pasado Oxfam sacó el dato de que el 2% de la población maneja el 50% de la riqueza internacional, lo cual pues ya marca cómo está el mundo, y la automatización también va generando muchísimo más desempleo. Esos son problemas que no sé cómo vamos a resolver, pero me parece que las posturas de Trump van exactamente en la dirección contraria. Pareciera que de repente él quiere regresar a los buenos días de la revolución industrial, donde el carbón era como la principal fuente de energía del mundo, ¿verdad? Y que todo el mundo era, pues otra vez teníamos a Mary Poppins limpiando las chimeneas de Londres. Es un caso bastante curioso de regresión al extremo, y lo que le está significando políticamente a Estados Unidos pues es salir del foco central. Y ahora, de hecho, el New York Times saca ya una nota bastante fuerte de cómo las reacciones del mundo han sido mucho más virulentas y más abiertas hacia Estados Unidos. En cierta forma lo que dicen es que ya se le ha perdido el respeto. Nunca, en efecto, le habían tundido a un presidente norteamericano como le tunden a él. Lo estamos viendo, embajador, también
por ejemplo, con las consecuencias de las declaraciones que hizo sobre México, el reiterar que México debe pagar el muro, o el tema de la renegociación del TLC, y francamente... Es un gran absurdo. Pero no ha tenido no ha tenido efecto alguno, por ejemplo, con el peso o la bolsa hoy. Está perfectamente, bueno, incluso subieron ambos. Estamos hablando sobre los saldos, los resultados del G20, de qué manera se reconfigura la geopolítica mundial, dónde queda México, cuál es el papel que juega, en dónde se ubica en todo este realineamiento, en esta lucha entre lo local y lo global. Estamos hablando con el embajador Enrique Berruga y estamos hablando con Fausto Pretín. Me quedé contigo, Fausto, decía el embajador, estados demasiado grandes para resolver problemas pequeños, y en efecto, digamos que las revueltas en las urnas contra la globalización han venido por problemas o la falta de atención de respuestas a problemas locales, de distinto signo. Sí, a ver, yo creo que la crisis de Europa es un ejemplo emblemático de lo que comentas, ¿no? Y también Estados Unidos, la crisis hipotecaria. Angela Merkel, que de alguna manera pues ha salido muy robustecida, ¿no?, en los últimos meses, particularmente dándole cara a Donald Trump, haciéndole cara a Donald Trump, contrapeso a Donald Trump, pues ella fue una muy dura, o ha sido una muy dura en términos de lo que ha sucedido en Grecia, por ejemplo, ¿no? Es decir, se ha fijado mucho en lo que son las balanzas comerciales, el déficit de los países. A Grecia prácticamente pues lo exprimió desde el punto de vista de que el gasto público, ¿no?, asfixiante en Grecia, lo ha bajado sustancialmente, pero de una manera abrumadora. Es decir, no ha habido una transición paulatina, ¿no?, lógica, natural, en el sentido de que sí, efectivamente la burocracia griega es muy grande o ha sido muy gruesa, ¿no? Las benevolencias en los programas de pensiones también han sido muy benévolos en esa región, pero los cambios han sido muy abruptos, ¿no? Entonces esos cambios, evidentemente la demografía juvenil, la demografía que se está integrando a la fuente laboral, pues le está resintiendo, porque los recortes han sido muy duros, porque los despidos han sido demasiados. Y eso, si se extrapola a gran parte de lo que ha sido Europa, ¿no? Hablemos de España, hablemos de Italia, la parte sur de Europa, pues ha sido desventajosa, ¿no?, en este tipo de políticas económicas, macroeconómicas, financieras, muy rudas en contra de ellos, ¿no? Entonces, en parte sí ha sido, me parece, injusto, porque no ha sido, repito, tersa la transición, sino ha sido muy dura. Pues sí, pero es paradójico porque al mismo tiempo de la falta de respuesta a los problemas locales, hay asuntos que desde lo local tampoco se pueden resolver. Y voy con el embajador Berruga, por ejemplo, el cambio climático. Y en ese contexto, embajador, los problemas que no se pueden resolver localmente, está también el nuestro, el de México, y ahí está algunas de las tesis que apunta en el libro que acaba de sacar. Hay asuntos que están más allá de nuestras fronteras, y es, pues por supuesto, el área comercial de América del Norte, pero también las políticas y el efecto que tenga de las decisiones que haya tomado Estados Unidos respecto de este. Bueno, en el caso de México hay un par de cosas. Estamos viviendo una de las etapas de más alto riesgo en las relaciones internacionales por la importancia que tiene nuestro gobierno para nosotros. Y estamos ante un gobierno pues disfuncional, lo podríamos decir. Prueba de ello, por ejemplo, esta escena de la hija de Trump tomando el asiento de Estados Unidos para discutir el cambio climático al lado del presidente de China. Es una cosa un poco curiosa, ¿no? Si no fuera, digamos, tan irónico, la verdad es que tomando las cosas un poco en serio, en Estados Unidos lo han hecho, sobre todo en la izquierda o los liberales de Estados Unidos, pues dicen que Estados Unidos comienza a ser el hazmerreír del mundo por ese tipo de actitudes. Y la verdad es que sí es rebasar, digamos, los espacios de la honorabilidad internacional, meter a la hija del presidente a reuniones de este tipo como si ella fuera a tomar decisiones. Pero más allá de eso, me parece que México, en estas circunstancias, si ya era deseable diversificar las relaciones internacionales del país, que no se concentraran tanto en Estados Unidos, ahora mismo la oportunidad es idónea, y creo que el concierto o el contexto internacional es idóneo para que México sí realmente tenga 3 o 4 aliados fuertes a nivel internacional que no sean Estados Unidos.
Creo que casi nos ha obligado Estados Unidos a tomar esa posición y ojalá que la diplomacia mexicana lo capitalice muy rápido. ¿Crees, Fausto, siguiendo esa misma idea, que esa es la conclusión que se trae el gobierno mexicano de su participación en el G20? No tanto planteamientos económicos, sino cómo nos diversificamos urgentemente. ¿Está ahí esa conciencia ya? Yo creo que sí hay una conciencia. Me parece que desde hace ya alrededor de unos 4 o 5 meses el movimiento de la diplomacia mexicana hacia otras regiones, ¿no?, se ha visto con claridad. Y me parece que el tema de, por ejemplo, el canciller guatemalteco en su momento, hace como 3 o 4 meses, en una entrevista para el periódico El País, sí habló y se aceptó de una mayor disposición del gobierno mexicano hacia el sur, ¿no? Así que eso es una buena noticia para México y para Centroamérica, que en realidad habíamos maltratado a los centroamericanos, ¿no?, a los migrantes centroamericanos, como ahora Donald Trump nos ha maltratado al caso de México. Entonces, yo creo que sí ha sido una mayor búsqueda de diversificación. Ahí lo particular es cómo se va a hacer, ¿no? Es decir, porque sí es de alguna manera un panorama de mediano a largo plazo. Digamos que la mezcla de comercio que tiene México con Estados Unidos permanece prácticamente inmóvil desde hace 100 años. Así es. Los porcentajes me refiero. Y en ese sentido es una gran tarea para la diplomacia. La gran pregunta es si están preparados ya los diplomáticos para entrarle de lleno a todo este tipo de reformas que se tienen que hacer, cambios dinámicos que se tienen que buscar, mayor acercamiento. Hemos visto a Brasil durante muchos años como nuestro enemigo, ahora nos tenemos que acercar más, a pesar de que hay una crisis profunda en Brasil. A ver, contamos al embajador Berruga. Sí, en efecto, decía Fausto Pretelín, cómo hacer esta diversificación de la que se viene hablando hace ya tantos años, en una relación en la que los dos países son socios muy importantes. Estoy hablando de México y Estados Unidos, desde luego. Y sobre todo, embajador, si Estados Unidos, dada esta importancia, estará preparado para entender, pues justo, un cambio en la diversificación de las relaciones y las alianzas de México en el mundo. En México tenemos 2 problemas. Una son las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina en México, y que haya una posición de Estado, no de gobierno, de continuar por esa ruta de diversificación, porque este tipo de procesos internacionales toman mucho tiempo, y si el próximo gobierno, sea cual sea, no toma esa bandera y la continúa y la impulsa, pues vamos a ver otra vez un proceso cortado y probablemente no lleguemos muy lejos, si es el caso, en las elecciones que vienen. Es un problema político interno de México. El segundo es que tenemos más del 50% de los miembros del Servicio Exterior Mexicano concentrados en Estados Unidos. Tenemos 50 consulados y una embajada en Estados Unidos, y con eso ahí está cerca del poquito más del 50% del cuerpo diplomático mexicano. ¿Cómo logramos reducir esa presencia mexicana en Estados Unidos, que evidentemente vendría en una disminución de los servicios consulares tan importantes allá, para poder hacer un trabajo mucho más amplio en otras regiones del mundo y tener más incidencia? La única respuesta realmente es invertir más en la política exterior. Y normalmente es un patito feo, como sabemos, del presupuesto mexicano. Creo que el presupuesto de la Cancillería mexicana no ha subido desde 1986. De manera tal que no es un área en la que los mexicanos hayamos invertido de manera muy consistente para tener una presencia global de mucha más importancia. Caso de Canadá, por empezar, en el vecindario. Seguimos con una infraestructura diplomática muy recortada en Canadá, cuando deberíamos de tener muchísimo más presencia, sobre todo por el equilibrio que nos genera regionalmente. Y así lo podríamos llevar a Europa y otros lados, el mismo China, por ejemplo, que pues puede ser un punto de equilibrio. Se hablaba de Brasil, que aunque esté pasando por una etapa difícil, sería el momento de hacer un acuerdo político, ya más que económico, con Brasil, para que realmente América Latina tenga una presencia, que es el otro gran tema. Ahorita mismo América Latina se ve muy huérfana de liderazgos entre los problemas brasileños, los problemas mexicanos, y simplemente pues, un vacío y una división muy grande entre el mundo chavista, y llamémoslo así, y el otro mundo, el de la Alianza del Pacífico. Pues América Latina simplemente no entra en el marcador mundial
Es decir, bueno, América Latina, ¿qué significa para el mundo? Y ahí México tendría una oportunidad de oro, porque tomar el liderazgo de América Latina ahorita prácticamente está, digamos, nos están poniendo la pelota rodadita, ¿no? Hay vacíos, enormes vacíos, pero bueno, voy contigo, Fausto, ya saber, dice el embajador, es trabajo, es inversión, es planeación, o sea, en suma, es profesionalismo, algo más que un murmullo como los que se escucharon tras la reunión de Trump y Peña Nieto en Hamburgo. El murmullo. Bueno, a ver, yo creo que hablando de eso, también falta mucho la cultura del papel que juega México en el mundo, ¿no? Es decir, el peatón, ¿no? La gente común y corriente, en muchas ocasiones ve a la diplomacia en general, en particular en México, como estos embajadores que se van a los brindis, se gasta mucho, no se hace nada, y la realidad es distinta. O sea, yo creo que hay enormes embajadores, ¿no? Que hacen una enorme labor en el mundo, y lo que falta es también la atención de los medios, ¿no? Los medios, en los periódicos, en radio, en televisión, las noticias internacionales solamente acaparan la atención cuando hay tragedias, terremotos, naufragios, y es el momento de ver qué papel tiene que jugar México en el mundo, ¿no? Y a eso súmale uno de los factores que decía el embajador Berruga, y es el factor político, los límites de la política, los obstáculos políticos del cambio de gobierno de la sucesión en 2018. Exactamente, ese es un punto importante, pero para terminar sí me gustaría concluir con el murmullo. Es decir, para México ya se ha convertido en una muletilla que Trump diga y hable y mencione y subraye la necesidad de que México tenga que pagar el muro. Yo creo que aquí la opinión pública también ha tomado mal eso, ¿no? Es decir, a ver, ya lo ha dicho muchas veces. La gran pregunta es cuántas veces lo va a volver a decir, ¿no? Es decir, lo va a volver a decir, que no nos extrañe. Pero también hay que entender ya que en 6 meses ya sabemos quién es Donald Trump. O sea, ya lo conocemos por Twitter, ya conocemos todas sus caricaturescas reacciones que ha tenido, ya sabemos cómo es. Entonces no nos tendría que extrañar eso, ¿no? Ahora, lo que tú preguntabas al final, ¿cuál es? Perdón. No, bueno, que el límite del cambio de gobierno, ¿no? Que eso, bueno, eso sí. es... Viene un crucero político muy importante como son las elecciones y toda la atención se va a cargar y centrar. La gran pregunta es si el Telecán, ¿en qué momento se va a quedar en la negociación, ¿no? Es decir, sabemos que es difícil que se concluyan las negociaciones, pero pues aquí viene una hoja de ruta que tendrá que ser muy responsable por el actual gobierno mexicano para saber hasta dónde puede llegar a negociar cuando prácticamente está a la vuelta de la esquina las elecciones. Voy con el embajador Berruga, se nos está acabando el tiempo. Y respecto, en efecto, de lo que pueda venir, después del, pues sí, evidente desgaste que empieza a tener Donald Trump, lo vemos por sus declaraciones y sus poco impacto ya en asuntos como el peso o la bolsa, pero hasta ahí quedará la cosa, embajador. Bueno, el tema central para nosotros es que tenemos un gobierno en Estados Unidos que es manifiestamente hostil a México. Yo creo que no debemos seguir engañándonos y buscando apaciguarlo. Él ha tomado la bandera antimexicana para ganar las elecciones y para continuar con políticas que apelan a su base, a los que votaron por él, pero para el lado mexicano pues simplemente es hacer las cuentas claras y saber que estamos en presencia de un gobierno de Estados Unidos que no apuesta a la cooperación, al entendimiento, a crear una zona norteamericana más próspera, y dentro de eso pues hagamos nuestras propias cuentas y cuáles son nuestras opciones. Hace un rato preguntabas, José, si Estados Unidos entendería que México trabaje de manera más activa en su diversificación. Pues realmente ellos mismos lo provocaron, no es una cuestión de hecho provocada por México. México apostaba, y los últimos 20 años han sido así, de ir poco a poco avanzando. El antiyanquismo, por ejemplo, hoy lo vemos en México, a pesar de los pesares, muy disminuido. Así es. En otras épocas creo que con este tipo de actitudes, más allá de poner la bandera mexicana en el WhatsApp, que es lo que todo el mundo hizo como reacción nacionalista, pues hubiera habido manifestaciones muy intensas de repudio a las políticas de Estados Unidos. La madurez de la relación se observa también socialmente, y además porque muchísimos mexicanos tenemos algún pariente en Estados Unidos, eso también influye. Entonces, creo que no es una cuestión de que ellos lo entiendan, es cuestión de que México tome sus propias decisiones y empiece a buscar salir también del aislamiento que nos ha generado a nivel internacional, de tener la concentración de relaciones que tenemos con Estados Unidos, que es el otro dato grave, que por concentrarnos tanto allá, algunos nos han perdido la fe en América Latina, en Europa,
Y entonces, ahí está el grupo de los 20, pero muchas veces se decía Naciones Unidas, éramos el grupo de los 1, porque estábamos solos, ¿verdad? Pues, embajador Berruga, muchísimas gracias. A mí se me terminó el tiempo. Muchas gracias al embajador Enrique Berruga y muchas gracias, Fausto Pretelín. Gracias a ambos por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos.